Muy bien. Bien, chicos. A ver, otra vez buenos días con todos. Vamos a continuar con el tema que corresponde a esta semana, es el tema de energía. Como ya vimos la semana pasada, la energía está íntimamente asociado al trabajo, pero sabemos que hay varios tipos de energía. Recordemos también que la energía es la capacidad que presentan los cuerpos para poder generar cambios sobre otros cuerpos, sobre un sistema o sobre sí mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de la energía del sol, comentamos que la energía solar genera ¿qué? Genera un cambio sobre las plantas y esa vendría a ser la fotosíntesis, ¿no? Toda energía se mide en joules. Toda energía se mide en joules. Correcto. Cualquier capacidad de cambio es energía. La capacidad de cambio se puede dar para los seres vivos o simplemente para un estado en el cual se tiene esa virtud. Por ejemplo, cuando tenemos energía en el viento y la aprovechamos para generar movimiento, decimos que la energía eólica se está transformando en energía mecánica. Entonces, la energía solamente se transforma de una forma a otra forma. Cuando tenemos, por ejemplo, energía del agua, energía hidráulica, esto genera los movimientos de unos imanes. Entonces, la energía hidráulica se convierte en energía mecánica. Pero a la vez, el movimiento de los imanes a través de la vibración y del flujo magnético se convierte en energía eléctrica. Entonces, estamos viendo cómo la energía pasa de una forma a otra. La energía hidráulica al final termina convirtiéndose en energía eléctrica. Pero también hemos visto que hay unos paneles que se utilizan para transformar, para producir ello. Entonces, por ejemplo, los paneles solares hacen que la energía solar se convierta en energía eléctrica. ¿Está bien? Entonces, entonces quiere decir que la energía va a estar en constante transformación, pero casi todo parte de la energía mecánica. Casi todo lo que tenga que ver con la industria tiene que ver con la energía mecánica y la energía mecánica está asociada al movimiento o a la capacidad de movimiento. Si alguien me pregunta qué es la energía mecánica, yo respondo. La energía mecánica es la capacidad que presentan los cuerpos para generar cambios sobre otros cuerpos, sobre un sistema o sobre sí mismo, pero esta vez en virtud a la rapidez de un cuerpo o a la posición que presenta el mismo cuerpo. O sea, la energía mecánica depende de la rapidez del cuerpo o de la posición de un cuerpo. Como cualquier energía se mide en joules. Lo que podemos ver es lo siguiente. La energía mecánica está asociada al movimiento. Por ejemplo, este señor está haciendo movimiento, está haciendo unas acrobacias, pero para esas acrobacias él juega con la velocidad. Sin embargo, cuando él aumenta la velocidad, vemos que lo hace en una posición más estable. Y cuando disminuye la velocidad, lo hace en una posición más inestable. Básicamente, la energía mecánica está oscilando entre estabilidad y no estabilidad. Cuando hay estabilidad, hay máxima velocidad y cuando no hay estabilidad,
hay un potencial para generar velocidad. Por ejemplo, cuando el joven se encuentra en las partes más elevadas, en esos puntos definitivamente no está en una posición de equilibrio estable. En esos puntos el cuerpo necesita caer, pero una vez que llega al punto más bajo, tiene la máxima velocidad, o sea, la energía ahora tiene que ver con el movimiento. Entonces, la energía mecánica tiene que ver con dos cosas, como comentamos, con el movimiento y con la posición. Pero la posición en sí también va asociada al movimiento, porque en esa posición adquiere movimiento. Si estuviera en otra posición, no pudiera tener movimiento. Entonces, la energía mecánica va a trabajar con el movimiento de un cuerpo o con la capacidad de tener movimiento respecto a la posición que tenga el cuerpo. A todo lo que tenga que ver con el movimiento, a esa parte de energía mecánica se le va a llamar energía cinética. Y a toda la posición o capacidad de tener movimiento se le va a llamar energía potencial, porque un potencial es una capacidad. Primero hablemos de la energía cinética, EK. Se le coloca EK por cinética, que viene del griego kinema, movimiento. Tenemos acá un cuerpo y este cuerpo es arrastrado, como tú estás viendo, por una fuerza y esta fuerza está generando ese desplazamiento. Entonces, al generar ese desplazamiento, pues cambia la velocidad desde una inicial hasta una final. Pero también vemos que acá existe un trabajo neto. Por teoría de la semana pasada, vemos que el trabajo neto es la fuerza resultante multiplicada por el desplazamiento. La fuerza resultante se puede escribir como masa por aceleración. Y la aceleración al mismo tiempo se puede escribir como la final menos la inicial sobre el tiempo, mientras que el desplazamiento la puedo escribir como la final más la inicial sobre 2 por el tiempo. Finalmente esto me quedaría así. Me quedaría final menos inicial sobre el tiempo, final más inicial sobre 2 por el tiempo. Acá se cancela el tiempo. Al cancelar el tiempo me quedaría una diferencia de cuadrados, final menos inicial, final más inicial. Me queda que el trabajo neto es m por final cuadrado menos inicial cuadrado sobre 2. Pero esto yo lo puedo escribir así. El m puede ingresar y te quedaría un medio de m final cuadrado menos un medio de m inicial cuadrado. Si nosotros recordamos el concepto de trabajo, tiene que ver con la transferencia de energía, tal y como estudiamos la semana pasada. Y trabajo neto es la transferencia neta de energía. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que un cuerpo ha ganado o ha perdido energía? Con el trabajo neto. El trabajo neto a mí me va a indicar si ha ganado o ha perdido energía. Entonces, si por ejemplo, si por ejemplo yo digo que un cuerpo determinado tiene una masa de 2 kilogramos, un cuerpo tiene una masa de 2 kilogramos. Ujú. Tiene una rapidez inicial de 2 metros por segundo. Y tiene una rapidez final de 4 metros por segundo. Pregunta, ¿ese cuerpo ha ganado o ha perdido energía? ¿Qué opinas? Hola, ¿qué tal? Con todos, Cindy, Farid, Fernanda, Verónica, John, ¿qué tal?
Claro, está ganando, ¿no? Ha ganado energía. ¿Yo cómo me puedo dar cuenta que ha ganado energía? Porque el trabajo neto es justamente la variación de esta cantidad. Tú sabes por clase pasada que si el trabajo neto es positivo, entonces quiere decir que la transferencia de energía indica que ha ganado. Correcto. Así es. Ahora, si yo reemplazo esto, yo puedo averiguar cuánto ha ganado. Mira, la masa vale 2, ¿verdad? Entonces sería 1 medio de 2, se va el 2 con el 2, me queda final cuadrado, sería 16. Pero 16 no es lo que ha ganado, 16 es lo que me ha quedado en esta cantidad, esta parte. Menos, menos, acá sería 1 medio de 2, se va, y me queda 2 al cuadrado, 4. O sea, finalmente me queda que este trabajo neto es igual a ¿quién? Es igual a 12. Es igual a 12 joules. Pero hay algo más importante que esto. ¿Cómo salió este 12? Este 12 salió restando un 16 joules menos un 4 joules. Pero si esa diferencia a ti te indicó que el cuerpo ha ganado 12 joules, significa que acá tenemos una cantidad inicial. O sea, el cuerpo inicialmente tenía 4 joules. Y finalmente termina teniendo 16 joules. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas ahora es que estos 4 joules que tenía era una energía que él ya tenía y esa energía estaba asociado a la velocidad inicial. Es decir, cuando comenzó, antes de que se realice el trabajo neto sobre él, él ya tenía 4 joules. Pero después del trabajo neto, él ya tiene otra rapidez y por lo tanto tiene una energía de 16 joules. Entonces, existe una energía que está asociado ¿a quién? A la rapidez. Entonces, existe una energía que está asociado a la rapidez. Los físicos se dieron cuenta que cada vez que la rapidez cambiaba, cambiaba esa energía. Y para no estarle expresando siempre un medio de mb inicial cuadrado, un medio de mb final cuadrado, dijeron, lo que está cambiando es el 1 medio de mb cuadrado. Lo que está cambiando solamente es el v cuadrado. Por lo tanto, desde ahora a esta expresión, 1 medio de mb cuadrado, se le va a llamar energía cinética. La energía cinética es la cantidad que lo vas a calcular como 1 medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Esta cantidad a ti te va a indicar si hay una transferencia o no hay una transferencia de energía. Si la cantidad 1 medio de mb cuadrado se mantiene constante, o sea, no cambia, significa que no hay transferencia neta de energía sobre el cuerpo. Pero si esta cantidad cambia, entonces decimos que hay una transferencia neta de energía. Quiere decir que esta es una forma de medir la transferencia neta de energía mediante una nueva energía. Si esta energía cambia, de esa manera podríamos averiguar. Claro, Josville, porque ya se hizo la demostración, ¿no? Ya se hizo la demostración, la fuerza se expresó como m por a y el a como final menos inicial sobre el tiempo. Entonces ya se ha desdoblado todo y solamente para ver el trabajo neto necesitamos de la rapidez final y la rapidez inicial. Entonces, 1 medio de la masa, rapidez al cuadrado. M vendría a ser la masa, que se mide en kilogramos. V vendría a ser la rapidez.
que se mide en metros por segundo, y observación con respecto a la energía cinética. Ella nunca es negativa, ¿correcto? La energía cinética nunca es negativa, depende de la rapidez del cuerpo. O sea, si el cuerpo no tiene rapidez, entonces no tiene energía cinética. Si el cuerpo no tiene rapidez, entonces no hay energía cinética. Si el cuerpo duplica su rapidez, la energía cinética se cuadruplica. Si el cuerpo triplica su rapidez, la energía cinética se multiplica por 9. Si el cuerpo cuadruplica su rapidez, la energía cinética se multiplica por 16. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que la energía cinética depende de la rapidez, pero no depende de la dirección de la velocidad, solo depende de la rapidez, ¿correcto? Porque a mí no me interesa si la velocidad es a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. La energía cinética es un escalar, solo depende de la rapidez. Cuando decimos rapidez, es el módulo de la velocidad. Por eso hay mucho cuidado al hacer el enunciado. Algunas personas he escuchado que leen como un medio de la masa velocidad al cuadrado. Sabemos que esa lectura es inapropiada porque, primero, no depende de la velocidad en sí, sino de la rapidez. Segundo, que tú no podrías expresar una velocidad al cuadrado porque la velocidad es un vector y el vector no se puede elevar al cuadrado. Ya lo estudiamos en producto de vectores, no existe un vector al cuadrado, porque sería como un par ordenado al cuadrado o una terna ordenada al cuadrado, y eso no existe. Por eso es que la lectura correcta es energía cinética es un medio de la masa, rapidez al cuadrado. Muy bien, entonces de esa manera vamos a calcular nuestra energía cinética. Ya que tenemos que la energía cinética depende de la rapidez, entonces yo puedo expresar nuevamente o escribir nuevamente el trabajo neto para ya no escribir un medio de mb final cuadrado menos un medio de mb inicial cuadrado. Lo voy a expresar en términos de esta nueva cantidad que acabo de descubrir. Entonces, a esto le puedo llamar energía cinética, pero como dice final, rapidez final, sería energía cinética final, porque recuerda que la energía cinética depende de la rapidez. Como acá dice rapidez inicial, entonces le voy a poner acá energía cinética inicial, o sea, me quedaría así. Trabajo neto es energía cinética final menos energía cinética inicial. Eso se puede escribir también como variación de la energía cinética. Variación de la energía cinética. Muy bien, chicos. Vamos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Mm, no tienen ninguna duda, ¿no? ¿Qué preguntas me hacen los alumnos? Mm, bueno, depende de qué alumnos, pues. Los alumnos me preguntan de todo. Uy, si te contara todo lo que preguntan. Yo he tratado de resolver todo lo que me preguntan, ¿no? O sea, he tratado de explicar todo lo que me preguntan. Por ejemplo, a mí me han preguntado varias veces por qué EK y no EC, ¿no? O sea, desde ese tipo de preguntas, ¿no? Energía cinética no debería ser ese. Por eso es que yo les he explicado que el K viene del griego kinema, que significa movimiento. Entonces, me preguntan de todo. Me preguntan, profesor, ¿por qué rapidez, no velocidad? ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué rapidez, no velocidad? Ya, por eso también.
O sea, todo lo que los alumnos a mí me preguntan, o lo que frecuentemente me preguntan, yo trato de responderlo en la explicación, ¿entienden? O sea, más o menos ese tipo de cosas. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee variación de la energía cinética. También me han preguntado de dónde sale la fórmula varias veces, por eso se explica el trabajo neto, para ver de dónde sale. Claro, si hay velocidad constante, si hay velocidad constante, entonces obviamente la energía cinética es constante. Quiere decir que existe energía cinética, claro que sí, no, no varía. Pero Samuel, mira, si la energía cinética no varía, entonces significa que no hay trabajo neto, lo cual quiere decir que no hay transferencia neta de energía. Así es, así es. Bueno, a ver, ¿qué cosas más me pueden preguntar los alumnos? Los alumnos, depende, porque hay preguntas hasta de todo tipo. Hay preguntas que me dicen, profesor, es que lo que pasa es que hay alumnos que han leído algunas cosas y otros que no han leído otras, otras cosas. Por ejemplo, hay alumnos que me dicen, profesor, yo he leído en el libro Searse-Mansky que la demostración lo hacen con una integral. No, por ejemplo, eso también me preguntan algunos, pero alumnos que han leído, pues, ¿no? Yo he visto que la demostración la hacen con una integral, profesor. Usted lo ha hecho sin integral. Ah, entonces, ahí yo les explico, pues, ¿no? O sea, depende, porque si me hacen una pregunta de una forma es porque tienen idea de ese tipo de pregunta, ¿no? Y se supone que ya han leído, pues, esa parte. Ah, me preguntan, profe, ¿puede haber energía pero no transferencia? Claro, claro, claro. O sea, por ejemplo, si el trabajo neto, lo que pasa es que todo va asociado al trabajo neto. Por eso esta parte es importante, porque si el trabajo neto no cambia, es porque la energía neta del cuerpo no cambia. O sea, no hay transferencia neta sobre el cuerpo. Eso, eso sí. Pero eso no quiere decir que no hay energía. Puede haber energía. Un cuerpo con MRU o un cuerpo con MSU, por ejemplo, un cuerpo con MRU o un cuerpo con MSU tienen energía cinética constante. Y esos cuerpos, su energía no cambia. Por ejemplo, cuando una órbita planetaria, cuando un satélite está alrededor de la Tierra, esos satélites tienen energía cinética constante. Es más, es más, en realidad esa energía, pues, hace que justamente no existe un trabajo sobre él. Así es. A ver, hay otra pregunta ahí, me dicen, profe, entonces si hay energía cinética en velocidad constante, pero si energía cinética es la transferencia de energía. ¿Cómo, cómo? A ver, profe, entonces, si hay energía cinética en velocidad constante, pero si energía cinética es la transferencia de energía. Mm, Willy, temo que no te estoy entendiendo bien. O sea, claro, o sea, la primera parte está bien. Entonces, ¿hay energía cinética en velocidad constante? Claro, la energía cinética es constante. Si la velocidad es constante, la energía cinética es constante. Eso sí. Pero me dices, pero si, pero si energía cinética es la transferencia de energía. No, lo que es transferencia de energía es el trabajo. El trabajo es transferencia de energía, no energía cinética. Energía cinética está asociada solamente al movimiento, a la velocidad.
está asociado a todo lo que se pueda mover. Por ejemplo, un átomo en vibración tiene energía cinética, ya que tiene rapidez. Está en movimiento. Un carro que se mueve tiene energía cinética. La paloma que está volando tiene energía cinética. La Tierra que está girando alrededor del Sol tiene energía cinética. Entonces, todo lo que tenga movimiento tiene energía cinética. La transferencia de energía es el trabajo, como lo vimos la semana pasada. ¿Mm? Claro. A ver, ¿qué dice Jorge Atalaya? Dice, profe, en el teorema de trabajo y la energía cinética, ¿es válido aún cuando la fuerza sea constante? ¿Es válido cuando la fuerza es constante? Claro que sí. Esta demostración que hemos hecho es para una fuerza constante. ¿Sabes por qué? Porque si de lo contrario no hubiéramos podido aplicar de repente la aceleración, el desplazamiento final más inicial sobre 2 por el tiempo. Esta formulita del desplazamiento final más inicial sobre 2 por el tiempo es una fórmula del MRV, pero el MRV solo funciona con aceleración constante. Y esa fórmula con aceleración constante es solamente si la fuerza es constante. Entonces, la demostración que se hizo fue al contrario, fue para una fuerza constante. La pregunta sería, profe, ¿también cumple para fuerza variable? Esa sería la pregunta, ¿no? Porque la demostración que hicimos fue para una fuerza constante. Entonces, la pregunta sería, ajá, cuando no es constante, muy bien, cuando no es constante. Ya, si la fuerza no es constante, ya, justamente por ahí venía el tema del integral. La demostración se hace con una integral. Pero esa integral se anula al final y te queda lo mismo. Conclusión, la, la, este teorema, llaman el teorema del trabajo neto y la energía cinética, ese teorema funciona para fuerza constante o fuerza variable, para cualquier tipo. Si es. ¿Mm? A ver, ¿qué dice Mauro? El trabajo es la transferencia de un cuerpo a otro mediante una fuerza. Transferencia de energía. Claro, muy bien. Bueno, creo que ya quedó claro entonces, chicos. Ya, creo que ya quedó claro. O sea, la pregunta es si se trata de entender lo que estamos explicando. No, tampoco no hay que tratar de filosofar, pues, ¿no? Hay gente que empieza a filosofar y empieza a alucinar bien feo. Dicen, profesor, pero ¿y qué pasaría si de repente se está empujando y luego de repente hace una trocha, y luego, etcétera? No sé, ya algunas cositas no. Pero bueno, el detalle es que se entiende más o menos a qué punto queremos llegar. Cada vez que hay un trabajo neto, hay una variación de la rapidez y esa variación implica que hay una variación de la energía cinética. Entonces el trabajo es la variación de la energía cinética. Ahora, ya que tenemos en cuenta la energía cinética, hablemos de la energía potencial. La energía potencial, chicos, va asociado a la posición de un cuerpo. Energías potenciales podemos encontrar de varias formas. Nosotros vamos a trabajar con dos formas básicamente que son las más populares. Vamos a trabajar con la posición respecto al piso o a un nivel de referencia y la posición en cuerpos elásticos. Energía potencial gravitatoria, FG. Tenemos acá un cuerpo, lo lanzamos y vemos que el cuerpo cae y esa caída es por el efecto de la gravedad.
Quiere decir que acá el peso ha realizado un trabajo. El peso realiza un trabajo. Entonces decimos, el cuerpo estaba a una altura inicial y luego llega a una altura final. Tenemos entonces que su desplazamiento paralelo al peso vendría a ser delta de I. Que lo puedo calcular en magnitud como HI menos HF. El trabajo del peso sería el producto de la fuerza por el desplazamiento. En este caso sería el peso por el desplazamiento vertical. Sería entonces mg multiplicado por HI menos HF. Tendríamos que el trabajo del peso sería mghi menos mghf. Se observa lo siguiente. El trabajo del peso, como cualquier trabajo, es la transferencia de energía. En este caso, esta transferencia de energía nos está indicando que está cambiando una cantidad. Esa cantidad que está cambiando es el mghi. Llegó a mghf, pero sin embargo, como la expresión va junta, el mgh va a ser llamado una nueva energía. A esta energía le llamaremos energía potencial. La energía potencial es la energía que cambia debido al trabajo del peso. O sea, quiero que te des cuenta de un detalle importante. Los físicos se han dado cuenta de algo bien chévere. Se han dado cuenta que si el peso realiza un trabajo, entonces esta cantidad mgh va a variar. Pero, mejor dicho, lo analizamos al revés. Si el mgh cambia, es porque el peso está realizando un trabajo. Si el mgh cambia, es porque el peso está realizando un trabajo. En otras palabras, si la energía potencial gravitatoria cambia, entonces el peso está realizando un trabajo. Si te preguntan por ahí por la calle, oye, ¿de quién depende el cambio de la energía potencial? Tú respóndele, depende del trabajo del peso. No le vayas a responder que depende de la altura, ya, porque la energía potencial gravitatoria sí depende de la altura, ¿me entiendes? Escucha lo que te estoy diciendo, la energía potencial gravitatoria sí depende de la altura, pero el cambio de la energía potencial gravitatoria, eso depende del trabajo del peso. No olvides que m es la masa, que es la magnitud de la aceleración de la gravedad y h es la altura. Como te dije, el mgh depende, o sea, la energía potencial gravitatoria depende de la gravedad. Esta energía puede ser negativa, a diferencia de la cinética, ya que depende de una altura respecto a un nivel de referencia. Depende de una altura respecto al nivel de referencia. O sea, ¿cómo es eso, profesor? Quiere decir que si el cuerpo se encuentra a una altura encima del nivel de referencia, la energía será positiva. Pero si el cuerpo se encuentra a una altura abajo del nivel de referencia, significa que la energía potencial será que será negativa. Entonces, por ejemplo, ¿no?
si tú tienes, por decir, un avión está volando, respecto al piso, la energía potencial del avión es positiva. Pero, por ejemplo, si tú estás en un barco y analizas a unos peces que están abajo del agua, respecto al barco, la energía potencial gravitatoria de los peces es negativa. ¿Por qué? Porque está bajo del nivel de referencia. En términos simples, si tú te paras y observas hacia arriba, todo lo que está arriba respecto a tu persona tiene energía potencial gravitatoria positiva. Si te paras y observas abajo, todo lo que esté en un hueco o en niveles profundos a donde te has parado, tiene energía potencial gravitatoria negativa. Entonces, nuevamente les recalco, la energía potencial gravitatoria depende de la altura respecto a un nivel de referencia. Pero otra vez te digo, ¿y el cambio de la energía potencial gravitatoria depende de la altura? No, la variación no. La variación depende del trabajo del peso, porque yo voy a volver a escribir esta cantidad que está acá. Lo escribo así. El trabajo del peso es energía potencial gravitatoria inicial menos energía potencial gravitatoria final. Así es como se calcula el trabajo del peso. Muy bien. Ahora vamos a ver, ahí hay una pregunta. Ahí hay una pregunta que hace Josville, ¿no? Ujú. Dice, profe, en el movimiento circular, si no hay desplazamiento, porque puede regresar a la misma posición, sin embargo, la rapidez tangencial cambió de módulo en el caso del M sub B. ¿Cómo es posible que haya variación de energía cinética y el producto de la fuerza resultante con el desplazamiento sea cero? O sea, ¿qué conclusiones apresuradas? Dice. Ya, lo que pasa, ya, dice, lo que pasa es que tú estás analizando el desplazamiento con una fuerza constante. En el MSV no hay fuerza constante. En el MSV hay una fuerza que dibuja la trayectoria. Esta es una fuerza que cambia de dirección. No sé si recuerdas el tema de trabajo, la semana pasada vimos lo siguiente. Cuando en el MSV el cuerpo da una vuelta, hay una fuerza tangencial. Esa fuerza tangencial no es una fuerza constante. Tú solamente puedes calcular el trabajo fuerza por desplazamiento cuando la fuerza es constante. Pero si la fuerza es variable en dirección, ¿cómo se calcula el trabajo? A ver, trata de recordarlo. ¿Cómo se calcula el trabajo con una fuerza variable en dirección? ¿Lo recuerdas? Bueno, si no lo recuerdas, te invito a que revises la clase pasada, la PPT, donde dice fuerza variable en dirección. El trabajo se calcula como más o menos la fuerza por el recorrido, no por el desplazamiento, es por el recorrido. ¿Te acuerdas? Entonces, en una vuelta, el recorrido sería 2πr. Tú vas a multiplicar la fuerza tangente por 2πr. Ajá. Multiplica la fuerza tangente por 2πr. Entonces ahí hay un trabajo, pues. ¿Por qué? Porque la fuerza es tangente. No estás trabajando con fuerza centrípeta, ¿no? Estás trabajando con fuerza tangente porque es un MSV. Para que el cuerpo haga un MSV es porque tiene que haber una fuerza tangente, ya que hay una aceleración tangencial. Entonces, esa fuerza tangente, para encontrar el trabajo en una vuelta, es verdad que no hay desplazamiento en una vuelta, pero hay recorrido en una vuelta. Ese recorrido se calcula como 2πr. Entonces, tú multiplicas la fuerza por 2πr y obvio que hay un trabajo.
Y ese trabajo hace que cambie justamente la energía cinética. En el MSV sí cambia la energía cinética. Nosotros hace rato hemos hablado del MCU, donde no cambia la energía cinética, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, en el MSV, es verdad, en una vuelta no hay desplazamiento, pero para el trabajo de esa fuerza no le interesa. Trabajo con el recorrido. Ujú. A ver, ¿qué dice Samuel? ¿Tiene algo que ver con el observador? Bueno, lo que pasa es que en realidad, eh, sí, o sea, todo tiene que ver con un observador, pero acá es un nivel de referencia respecto a un punto, ¿no? Lo que pasa es que cuando decimos sistema de referencia o observador, es algo más general, es algo que hace referencia a la velocidad, al desplazamiento, al tiempo, a todo, ¿no? Acá es algo más simple, solamente es un nivel de referencia. O sea, puedes colocar un observador en un punto y trabajarlo, ¿no? Pero es mucha cosa. Es más sencillo trabajar con un nivel de referencia. O sea, tú dices un NR, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres la energía potencial gravitatoria del foco que está en tu cuarto, entonces solamente tómale un nivel de referencia, el piso, nada más, el nivel de referencia. Y con eso sería suficiente. Ujú. A ver, me hacen una pregunta ahí, Jorgito pregunta, ¿no? Las únicas energías potenciales que vienen en la uni son la gravitatoria y la elástica. Ah, no, pues. También viene la energía potencial eléctrica, con la cual se trabaja en el tema de potencial eléctrico. Lo que pasa, Jorge, es que en la mecánica se trabajan con esas dos, con la gravitatoria y con la elástica. Ahora, también la gravitatoria se puede trabajar a nivel de astro, con gravitación universal. Ahí la energía lo calculamos de otra manera. No, pero no, o sea, faltaría trabajar con otro tipo de energía, ¿no? Ahora, también algunos le atribuyen energías potenciales a algunas situaciones. He visto que algunos profesores le atribuyen, ojo, no es que sea, pero le atribuyen energía potencial al agua y le ponen energía potencial hidrostática, le atribuyen energía potencial a la fuerza centrífuga. O sea, a veces algunos hacen payasadas, pues, ¿no? Pero, o sea, lo único que están haciendo es atribuirle y a veces el alumno cree, por eso, que existe varios tipos de energías potenciales. Ya, o sea, por ejemplo, la energía potencial centrífuga no existe. Tú de repente por ahí vas a investigar, ¿no? En Facebook vas a entrar y vas a ver en la SPDF que alguien por ahí ha publicado eso, ¿no? Yo resulta un problema con energía potencial centrífuga, te dicen. ¿Ya? Y en realidad son locuras porque la fuerza centrífuga ni siquiera existe, pues, ¿no? Pero, o sea, hacen con las integrales, hacen lo que quieren y empiezan a jugar, ¿no? Y piensan que esto es un chiste, ¿no? Y obviamente, es como que tú busques un método práctico para un problema, pero el método práctico es una cosa y otra cosa es la teoría. Así que las energías que ahora estamos viendo, como potencial gravitatoria y potencial elástica, son las energías de la mecánica. Las energías de la electricidad es la energía potencial eléctrica, que también vamos a estudiar. Profe, ¿hay otras energías? Sí, hay otras energías, pero que esas fuerzas, esas energías son creadas así nada más. Profe, entonces, ¿qué otras energías hay? Por ejemplo, en la energía de la inestabilidad electrónica, por ejemplo, o de la configuración electrónica. Hay energías, por ejemplo, nucleares también, que son potenciales. Entonces, hay otro tipo de energía, ya, pero que no lo vamos a hacer objeto de estudio ahorita. Ujú. Claro. Ya, sí, ese video creo que también es bueno. Sí, sí, sí. Sí, yo también tengo un video parecido donde dice la tercera ley de Newton, donde explico que la fuerza centrífuga no existe, ¿no? La fuerza centrífuga no existe.
Ujú. Claro. Bien, a ver, ¿qué otra pregunta más hay por ahí? Profe, ¿puede repetir? Dice, sí, sí, Samuel, así es. Hay un video de la tercera ley de Newton. Lo que pasa es que para que Newton, para que pueda demostrar o sea, hay mucha gente que dice, ya, la tercera ley de Newton, ¿para qué sirve, no? La tercera ley de Newton sirve para explicar que las fuerzas existen, pues. Toda fuerza existe porque tiene su par. La fuerza centrífuga no tiene su par. Y hay gente que dice que el par de la fuerza centrífuga es la fuerza centrípeta. No, pues está mal, porque la fuerza centrípeta es una resultante. Entonces, eso no puede existir. Entonces, por eso es que yo partí de la tercera ley de Newton. Creo que el profe partió de otro punto, ¿no? Pero justamente la existencia de una fuerza la da Newton en su tercera ley. Él explica que si una fuerza existe es porque existe otra y tienen que existir las dos. Si una de ellas no existe, entonces no existe la otra. Eso es lo que dice Newton en su tercera ley. Por eso es que yo partí de ese punto para explicar que la fuerza centrífuga no existe. Mm. Bien, a ver chicos, ya Josbel dice, profe, ¿puede repetir la parte de que la dependencia o cuál es dependencia de la EPG? No, no puse atención. ¿A poco no pones atención, pues? Ya, a ver, vamos a ver. Lo que pasa es que yo expliqué, mira, solo tienes que leer acá. Lee acá, ¿qué dice? Observación. Estamos hablando de la energía potencial gravitatoria, ¿no? Depende de la altura respecto a un nivel de referencia. Entonces, cuando alguien te pregunte, tú dices, ¿la energía potencial de quién depende? De la altura. ¿Energía potencial de quién depende? De la altura, con altura, cobertura. Entonces, la energía potencial depende de la altura. ¿Ya? Eso graba. Lo que yo dije hace rato fue lo que está acá abajo. La variación de la energía potencial, ya la variación de quién depende del trabajo del peso. La variación de la energía potencial, ¿de quién depende? Del trabajo del peso. ¿Ya? A ver, apúntalo. La energía potencial gravitatoria depende de la altura, con altura. Y la variación, o sea, la energía potencial depende de la altura, pero la variación de la energía potencial depende del trabajo del peso. Eso dijimos. Correcto. Bien, listo. Bien, chicos. A ver, sigamos. Muy bien, sigamos, sigamos. A ver, me hacen una pregunta. Profe, ¿y qué ventajas tiene calcular el potencial respecto a un nivel de referencia? Te refieres a la energía potencial, gravitatoria, ¿no? Porque el potencial es otra cosa. Ya. ¿Qué ventajas tiene calcular el trabajo de la energía potencial respecto a un nivel de referencia? Ya, mira, ahí estamos mezclando conceptos. Ya, primero, chicos, que el trabajo no depende del nivel de referencia. Ya, a ver, te explico otra vez. El trabajo no depende del nivel de referencia. ¿Ya? El único que depende del nivel de referencia es la energía potencial gravitatoria. Profe, ¿y no es lo mismo? No, pues no, porque el trabajo es la variación. Perdón, en realidad no es la variación, es menos la variación. O sea, si tú
quieres expresar matemáticamente esto, el trabajo del peso, ya, matemáticamente, ¿ah? Esto lo voy a explicar después, pero ya que estamos tocando el tema, el trabajo del peso es energía potencial gravitatoria inicial menos energía potencial gravitatoria final. Cuando es inicial menos final, esto se escribe como menos variación de la energía potencial. Entonces, el trabajo del peso no depende del nivel de referencia. El trabajo del peso no depende del nivel de referencia. El que depende de un nivel de referencia es la energía potencial. Profe, ¿y no es lo mismo? No, no es lo mismo, pues. Porque el trabajo del peso es es menos la variación, es menos el cambio de la energía potencial. Ujú. Dice, claro, cambia de lugar al final con inicial cuando es menos. Dice, potencial no es lo mismo que potencia, ¿o sí? No, 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 no. Ah, ah. Potencia hemos estudiado la semana pasada. La semana pasada hemos estudiado potencia. La potencia media es el trabajo sobre el tiempo, ¿no? Potencia media es trabajo sobre tiempo, potencia instantánea, fuerza por la velocidad en ese instante, ¿no? Energía potencial gravitatoria o potencial elástica está asociado a la posición de un cuerpo, mientras que el potencial generalmente lo trabajamos en la electricidad, que tiene que ver con el potencial eléctrico. También existe lo que se llama potencial gravitatorio, pero no es cómodo trabajar con él. Por eso es que tampoco nos piden en el examen de admisión, ni tampoco lo usamos porque no es cómodo. Puede existir una energía potencial gravitatoria, no, perdón, un potencial gravitatorio. Lo que pasa es que potencial gravitatorio es otra cosa. ¿Ya? Eso no es ahorita por el momento objeto de nuestro estudio. ¿Ya? No es objeto de nuestro estudio por el momento, no nos compliquemos. Ujú. Ah, ya corregí mi pregunta. Dice. A ver, ¿dónde está la pregunta? Profe, ¿y qué ventajas tiene calcular la energía potencial respecto a un nivel de referencia? Ah, ya. A ver, ahora ya corrigió la pregunta. Dice. Profe, ¿y qué ventajas tiene calcular la energía potencial respecto a un nivel de referencia? Ah, pues simplemente eh, un potencial. Primero, la ventaja es que vas a resolver una pregunta de examen de admisión, pues, ¿no? O sea, vas a poder ingresar. ¿No? Una ventaja. Otra ventaja es que te va a servir para otro cálculo. Por ejemplo, si tú quieres calcular el trabajo, si tú quieres calcular el trabajo del peso, puedes calcular una energía potencial en un estado inicial y una energía potencial en un estado final. Y lo único que haces, ¿qué cosa es? Restar el inicial menos el final y calculas el trabajo del peso. Generalmente la energía potencial está para eso, para servir al peso. Es como que su sirviente, ¿no? Es como que, por ejemplo, a ti te digan, ya, la energía potencial inicial es 5 y la energía potencial final es 30. Ya, o sea, yo tengo esos dos, ya, ¿y qué hago con eso? Ah, no, al menos con eso ya sé que el trabajo es menos 20, que le entienden. Bueno, una aplicación de una sola, ¿no? De por qué solamente ella me puede servir. Lo que pasa es que solamente es para tener una capacidad nada más. La energía potencial de por sí sola, a ti lo que te va a indicar es cuánta capacidad tiene para poder de repente convertir en energía cinética, porque es un potencial. Por ejemplo, si tú tienes una energía potencial gravitatoria de 20 joules respecto al piso, entonces si yo suelto el cuerpo, yo sé que esos 20 joules
se puede convertir en 20 joules de energía potencial, de energía cinética. Profe, la energía potencial gravitatoria está asociada a las características físicas de un cuerpo o de un sistema. Está asociado a la posición, no características físicas, porque nosotros estamos trabajando con masas puntuales. O si quieres, trabájalo con el centro de masa, centro de gravedad. Tú puedes tener la energía potencial de un cuerpo humano, se puede calcular. Solamente calculamos que en nuestro centro de gravedad y respecto a un nivel de referencia. Entonces, el centro de gravedad sí depende de la forma geométrica, ¿no? Pero, pero ya, ya nos estaríamos escapando del tema, pues. En realidad, eh, la energía potencial de por sí sola, depende de la posición, solo de la posición respecto a un nivel de referencia. Ahora, cuando se refiere a un sistema, en un sistema depende de qué sistema, ¿no? Porque la energía potencial, por ejemplo, de todo un sistema, puedes trabajarlo con un centro de masa de todo el sistema. Por ejemplo, si tú tienes, por decir, 5 cuerpos, ¿ya? Y los 5 cuerpos están a diferentes altitudes, y tú quieres calcular la energía potencial de todo el sistema, para eso tenemos que estudiar primero centro de masa. Una vez que estudiemos centro de masa, tú calculas la masa de todo el sistema, que solamente es la suma. Y luego encuentras el centro de gravedad del sistema. Y para encontrar tu energía tendrías que multiplicar la masa por la gravedad, por la altura, pero esa altura, como son 5 cuerpos, sería la altura de todo el sistema. Y eso lo encuentras con el centro de masa de todo el sistema. Seguramente esta pregunta que me has hecho va a venir asociada a otra pregunta, profesor, ¿y cómo calculo eso? Pero si hacemos eso, pero si hacemos eso, entonces ya estaríamos incurriendo a otro tema que se llama centro de masa. Entonces yo tendría que explicar primero cómo se calcula el centro de masa. Profesor, ¿y vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer en el tema de cantidad de movimiento, ¿ya? En el tema de cantidad de movimiento, todavía no. Creo que es la próxima semana, algo así. Ahí hay un centro de masa. Dice, otra pregunta. Profe, cuando se suelta un cuerpo desde cierta altura, la energía, eso lo vamos a explicar en un rato con fuerzas conservativas, ¿ya? Con fuerzas conservativas. Bueno, creo que ya se están agotando las preguntas. Ustedes ya están preguntando así, ya, ¿no? Porque ya, a ver qué se me ocurre preguntar. Pero todavía no hemos acabado el curso, recuerden, el tema. Todavía nos falta avanzar más. Y seguramente con esos avances van a aclararse algunas cosas también. ¿Ya, chicos? Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Ya. La otra energía potencial que estamos viendo es la energía potencial elástica. La energía potencial elástica. Esta energía va asociado a la deformación de un cuerpo elástico. Ya, posición inicial, posición final. Ustedes recordarán que la energía potencial elástica depende de quién, o sea, la fuerza elástica, perdón, depende de la constante y de la deformación, la fuerza elástica. Entonces, esto de acá vendría a ser una, una variación de la fuerza. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que el cuerpo, el resorte se está desplazando a la derecha y la fuerza va a la izquierda. Puede ser una gráfica positiva de la fuerza. Tenemos para una posición inicial una determinada fuerza inicial. Para una posición final, una determinada fuerza final. Bien, entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Para empezar, chicos, si yo calculo el trabajo de esta fuerza,
tendría que calcular el área. Pero ojo que acá solamente estoy calculando el trabajo de esa fuerza y me va a salir un valor positivo. Lo correcto es que me salga un valor negativo. Profesor, espere, ¿por qué me tendría que salir un valor negativo? Lo que pasa es que te tiene que salir un valor negativo porque si te das cuenta, la fuerza va en sentido contrario al desplazamiento. Entonces el trabajo es negativo. Pero este gráfico a mí me está indicando solamente una magnitud de la fuerza. O sea, yo no estoy colocando realmente su signo. Por lo tanto, lo que único que yo voy a hacer es calcular el área y al calcular el área estaría calculando el valor del trabajo. Pero tú sabes que el trabajo es negativo, profesor. ¿Yo por qué sé eso? Porque has estudiado, pues. Cuando la fuerza va en sentido contrario al desplazamiento, el trabajo es negativo. Por lo tanto, tú quieres el trabajo de esta fuerza elástica, vas a colocarle menos el área. ¿Por qué, profesor, menos el área? Porque, como te repito, el área te está indicando solamente el comportamiento de la magnitud de la fuerza. Por eso es que te va a dar que un trabajo positivo. Pero tú sabes por teoría que cuando la fuerza va a sentido contrario al desplazamiento, es que el trabajo es negativo. ¿Bien? Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. El trabajo de la fuerza elástica es menos la, calculamos el área acá. La base mayor, que sería K por XF, más la base menor, que es K por XI, sobre 2 por la altura. Y la altura sería, o sea, estamos hablando de la altura del trapecio, ¿no? Base mayor más base menor, sobre 2 por la altura. Esta alturita de acá, del trapecio, sería XF menos XI. XF menos XI. Y ahora solamente dale rienda suelta a tu matemática, ¿no? Por ejemplo, podrías hacer ¿qué cosa? Podrías hacer muchas cositas acá. Podrías sacar el 1 medio de K y te va a quedar XF más XI por XF menos XI, o sea, una diferencia de cuadrados. Entonces, una vez que haces la diferencia de cuadrados, podrías hacer que lo otro ingrese. ¿Quién va a ingresar, profesor? Puedes hacer que ingrese todo. Al ingresar todo, haces que cambie el signo de cada uno, ¿sí o no? O haces que lo que está internamente se invierta. O sea, acá sería 1 medio de K X inicial al cuadrado menos 1 medio de K X final al cuadrado. ¿Está bien? Trabajo de la fuerza elástica es 1 medio de K X inicial al cuadrado menos 1 medio de K X final al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, así sería, chicos, cómo calculamos el trabajo. A ver, hay una pregunta de Josbel. Profe, si el trabajo es negativo, ¿por qué está perdiendo energía y el que pierde es la mano? No, mano, no. Lo que pasa es que en este caso, el trabajo es negativo, ya, el trabajo es negativo, lo que te está indicando es que el que está perdiendo energía, en este caso, vendría a ser o sea, lo que pasa es que la mano está realizando un trabajo, ya, la mano está realizando un trabajo positivo en realidad, porque si tú analizas el trabajo de la mano, vendría a ser pues un trabajo hacia la derecha, ¿sí o no? El trabajo de la mano es un trabajo hacia la derecha, KX. Entonces la mano, ¿qué está haciendo? Le está, pues, vamos a decir, entregando energía al resorte, ¿ya? Pero tú dirás, profesor,
Y entonces el resorte, la fuerza elástica, ¿por qué realiza un trabajo negativo? La fuerza elástica realiza un trabajo negativo porque ese trabajo en realidad que le están entregando tiene que compensarse. Esa energía que le están entregando tiene que compensarse. Y eso se compensa con la energía que él está perdiendo. Ahora, esa energía que supuestamente le está perdiendo se puede invertir ¿en qué? En la deformación de los cuerpos, etcétera. O en todo caso, se puede invertir también en, justamente en el cansancio. Por ejemplo, cuando tú vas al gimnasio, bueno, yo voy al gimnasio, ¿no? Seguido. Entonces, cuando yo voy al gimnasio, por ejemplo, yo hago que mis músculos se cansen, ¿sí o no? Pero eso es porque hago un trabajo contra la fuerza elástica o muchas veces contra la gravedad al levantar unas pesas, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Pero la energía está ahí, se puede ir a los músculos, se puede ir de repente a la dificultad, se puede ir también diferentes formas, inclusive también en el mismo ambiente puedes aparecer, en el mismo ambiente. Ujú. Ah, claro, claro. Samuel me conoce, Samuel me conoce. Ujú. Bueno, chicos, en realidad mi pregunta era, o sea, yo quería que ustedes me digan una cosita. Claro, lo justo, Samuel. ¿Se entendió esta parte de que el trabajo de la fuerza elástica es un medio de K X inicial cuadrado menos un medio de K X final cuadrado? Ujú. Bueno, ¿qué significan los puntitos? No entendí. Bueno, chicos, vamos a continuar ya, porque ya, a ver. Bueno, sigamos entonces. Esta cantidad, un medio de kx al cuadrado, se le denomina, ujú, ¿de acuerdo? Tenemos que a esa cantidad se le llama energía potencial elástica, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que K es la constante elástica, Newton por metro, X es la deformación, y tenemos que esta energía nunca es negativa, ya que la constante nunca puede ser negativa y un X al cuadrado tampoco, ¿no? Además depende de la deformación elástica. Aprovechando que tenemos la ecuación acá, ponemos trabajo de la fuerza elástica es energía potencial elástica inicial menos energía potencial elástica final. Ujú. De esa manera, quiero que se den cuenta, quiero que se den cuenta que el trabajo de la fuerza elástica, al igual que el trabajo de la fuerza gravitatoria o del peso, siempre es una energía potencial elástica inicial menos energía potencial elástica final. Ujú. Y dice Samuel, profe, en la imagen el resorte está siendo estirado y cuando está comprimido, su trabajo siempre va a ser negativo.
No, 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 no. El trabajo del peso, de la fuerza elástica no siempre va a ser negativo, chicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si acá el señor suelta el resorte? Si suelta el resorte, lógicamente eh, la fuerza elástica sigue siendo hacia la izquierda y el desplazamiento será pues hacia la izquierda. Solo que ahora la fuerza iría disminuyendo nada más. Y ahí tú calculas tu trabajo, ya pues si te sale un trabajo, igual, te va a salir lo mismo. Un medio de kx inicial cuadrado menos un medio de kx final cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, tú puedes hacer la demostración, ya sea que el resorte sea estirándose o comprimiéndose. Igual es, claro, normal, normal, normal. Bueno, veo que están hablando de otra cosa, entonces esa parte ya entendí, ya quedó claro, ¿correcto? Entonces, en resumen, esas serían las tres energías, ¿no? Cinética, potencial y elástica. ¿Ya? Cinética, un medio de la masa, rapidez al cuadrado, su trabajo neto es variación de la energía cinética. La energía potencial gravitatoria, mgh, y su trabajo del peso sería menos la variación de la energía potencial gravitatoria. El trabajo de la fuerza elástica, la energía potencial elástica es un medio de kx al cuadrado. El trabajo de la fuerza elástica sería menos la variación de la energía potencial elástica. Ujú. Profe, ¿por qué la energía potencial elástica no puede ser negativa? Porque no existe una constante de un resorte negativo, pues. O sea, tú tienes un resorte y no puede ser constante negativa, ¿no? Una constante de rigidez es la dificultad de formar un cuerpo, ¿no? Y siempre se mide en Newton por metro. Es un valor positivo. Tú no puedes comprar un resorte que tenga una constante negativa, ¿no? ¿Qué significaría una constante negativa? Si el positivo es la dificultad, que el negativo sería la facilidad, pero si es facilidad, entonces ya no sería elástico, pues, ¿no? Se supone que tiene que ser algo rígido, algo que cuando tú lo deformes, esto regresa a su estado natural. Una constante negativa que quiere decir que el cuerpo se deforma solo, sin que alguien le aplique alguna fuerza o nada. Y obviamente no, pues los cuerpos elásticos se deforman porque tú le aplicas una fuerza, porque tú haces un trabajo contra él. Ujú. Y obviamente el X es una deformación. Una deformación negativa no existe tampoco, pues, ¿no? Y menos está elevado al cuadrado, mira. Tú no puedes decir, oye, el cuerpo se ha deformado menos 4 centímetros. O sea, pero eso no significa que sea comprimido. No. Una deformación es una longitud. La longitud no puede ser negativa. A ver, dice, así es. Mal chiste, Oscar. Está bien. Te mereces ese comentario. Mal chiste. Bien, a ver qué dice Samuel. Profe, en variación de energía cinética es final menos inicial y en potencial es inicial menos final. Claro, exactamente, lo máximo, Samuel. Ajá. Profesor Walker, yo siempre he tenido un problema con los resortes. Uy, caramba, ¿qué fue? ¿Tu colchón está mal? Ah, ya. ¿Cómo sería cuando el resorte esté deformado en ambos lados, en ambos extremos? Ah, ya, ya. Mira, este, lo que pasa es que, ¿sabes qué, Josbel? No existe deformación en ambos extremos, ¿ya? Ese detalle, no, la deformación es única.
O sea, lo que pasa es que, mira, uno a veces puede pensar, ¿no? Uno puede decir, ¿no? Esta parte de acá tienen que entenderlo, ¿ya? O sea, si tú tienes acá una pared y acá tienes un resorte, ¿ya? Escúchame, cuando tú lo jalas hacia la derecha, hay gente, hay gente que piensa como, como nosotros lo simbolizamos, que la deformación es X, hay gente que piensa que la deformación, o sea, que el resorte se ha deformado de acá hasta acá, ¿ya? Lo cual es cierto, o sea, sí se ha deformado de acá hasta, de esta cantidad X, ¿no? Por eso le ponemos X. Pero no vayas a pensar que es un punto el que se ha estirado. Lo que en realidad ocurre es que todos han contribuido para que este X se deforme. O sea, él se deformó un equitos, él un equitos, todos los puntos se han deformado un equitos, equitos chiquititos, que al final todos estos X chiquititos han hecho el X. O sea, muchas veces los alumnos me dicen, profesor, ¿y qué pasa si el resorte estuviera así? A este resorte lo jalo por la derecha y lo jalo por la izquierda. Y me dicen que se ha deformado X. Profe, ¿dónde está el X? Donde tú quieras. ¿Cómo que donde yo quiera, profesor? Si lo analizas esta parte de la fuerza, el X sería el de acá. Analizando esta parte de la fuerza. Pero si gustas, puedes borrar esa parte y analizarlo solamente o lo borré todo. Si gustas, puedes borrar esa parte, la parte de acá, y analizar solamente la deformación que está acá. Nada más. O sea, en otras palabras, ya mira, para que te quede claro, para que te quede claro, voy a hacer una pregunta. Ya. Si no me respondes, a próximo año será. Mira, acá tenemos una fuerza F, ¿está bien? Este mismo, el mismo resorte, ¿ah? El mismo resorte. Una fuerza F y una fuerza F para allá. Pregunta, si la deformación total arriba es X, ¿cuánto es la deformación total abajo? A ver, respóndeme. Es el mismo resorte. Se aplica una fuerza F a la derecha y una fuerza, en el segundo caso, F a la derecha, F a la izquierda. Si la deformación total en el primer caso es X, en el segundo caso, ¿cuánto es la deformación total? Claro, también es X. Así de simple. Profe, pero ¿por qué? Si acá hay dos fuerzas. Es que lo que pasa es que tú dices que acá hay dos fuerzas, está bien. Pero ¿qué? Y acá seguramente vas a pensar que hay una sola fuerza. No, pues acá también hay otra fuerza. ¿Qué fuerza, profesor? Obvio, la reacción, porque toda acción tiene su reacción. Entonces es exactamente lo mismo. Si tú aplicas la tercera ley de Newton, toda acción tiene su reacción. Lo cual quiere decir que si a la derecha hay un F, la pared le aplica el resorte de una fuerza F a la izquierda también. ¿Me entienden? Por eso es que está en equilibrio, pues. Se estira y queda en equilibrio. Igual acá. O sea, este caso y este caso es exactamente el mismo. Profesor, pero acá lo están jalando por los dos lados. Lo que pasa es que es lo mismo. Es lo mismo. Es como que tú que tengas un resorte en tus manos y solo lo quieras jalar con la derecha. Que si solo lo jalas con la derecha, que la izquierda no hace fuerza, sí hace fuerza. Si tú tienes un resorte y solo lo jalas con la derecha, la izquierda también hace fuerza. En todo caso, si lo sueltas, igual se va a regresar, pues, ¿no? O sea, es lo mismo.
Bueno, vamos a continuar. Profe dice, las fuerzas son vectores opuestos, ¿cierto? Claro, porque son acción y reacción. Si una de las fuerzas fuera mayor que la otra, entonces el resorte tendría aceleración, pues, ¿no? Bien, bien, muchachos. Si ustedes quieren calcular la energía mecánica total, la energía mecánica total, ujú, a ver qué dice Samuel. Cuando agarro un resorte y lo estiro por ambos lados, no se ha deformado nada. Ah, no, pues, es que también tienes que tener fuerza, pues. También a ti se te ocurre hacer cosas, tienes que tener fuerza, pues también. Intenta con una liga. Bien, cálculo de energía mecánica, cálculo de la energía mecánica. La la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces, les recuerdo que la energía potencial que tienen dos, según la mecánica son dos, ¿no? La energía potencial gravitatoria y potencial elástica. Entonces, la energía mecánica sería energía cinética más energía potencial gravitatoria más energía potencial elástica. ¿De acuerdo? Esa es la energía mecánica. Muy bien, Luis, ya entendí. Muy bien, José, ya entendí. La parte de fuerzas conservativas la vamos a estudiar dentro de un comercial. Entonces vayan a jugar chicos un rato. Nos vemos después.